Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. El viñedo estaba bañado en una luz dorada, de esas que hacen que todo parezca más suave, más cálido, más mágico de lo que realmente es. Filas de sillas blancas miraban hacia un arco de madera adornado con rosas de un rosa pálido. En algún lugar detrás de mí, los instrumentos de cuerda tocaban una melodía delicada que no lograba identificar. Estaba cerca del fondo, un poco a un lado, con mi celular levantado frente a mí, intentando mantener la toma estable mientras transmitía la ceremonia en vivo para algunas amigas del club de lectura que no pudieron viajar a Valle de Guadalupe. No quería llamar la atención. Me mantuve fuera del camino del fotógrafo. Silencié el volumen. No hablaba. Solo quería compartir este momento de orgullo. Mi hija Valeria, radiante en su vestido marfil, caminando hacia el hombre que decía amar. Se ve hermosa, ¿verdad?, murmuré para nadie en particular. Mi celular vibró. Un mensaje de Clara, parece estrella de cine. ¡Qué orgullo! Sonreí. Entonces lo sentí. Oh, ese cambio en el aire como cuando se avecina un relámpago. No me giré de inmediato, pero la sentí a mi lado antes de escuchar su voz. Mamá. Miré hacia un lado. Los labios de Valeria formaban algo que podría pasar por una sonrisa para un observador casual, pero vi la tensión en sus ojos. Te ves ridícula con ese celular, susurró con la voz tensa. Todos se están mirando. Solo, para. Vete a esperar a otro lado. Por un segundo pensé que bromeaba, que tal vez no se daba cuenta de lo duro que sonaba, pero sus ojos eran firmes. Lo decía en serio. Bajé el celular. El vídeo seguía transmitiéndose. Presioné la pantalla para detenerlo con la mano temblando de repente. Está bien, dije suavemente. No pregunté por qué. No me defendí. No le dije que yo había coordinado las flores bajo las que ahora estaba parada. Ni que el violinista que eligió solo aceptó venir porque ofrecí pagar su hotel en Ensenada. No le recordé que fui yo quien sugirió este lugar, porque a ella le encantaban los campos de lavanda en flor cuando era niña. Caminé hacia el borde del campo, pasando filas de invitados silenciosos, en vestidos pastel y trajes bien cortados. Encontré un camino de grava que llevaba lejos de la ceremonia y seguí caminando hasta llegar al estacionamiento. Me apoyé contra el auto rentado, de espaldas a la celebración. La música creció. La multitud aplaudió. Y en algún lugar allá afuera, mi hija estaba prometiendo un para siempre a alguien más. Me quedé así hasta que terminó la ceremonia. Nadie vino a buscarme. Financié cada momento y me descartaron como si fuera una molestia. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Valeria se aferraba a mi mano como si fuera lo único que la mantenía anclada a la tierra. Todavía recuerdo cómo espiaba por la puerta de la cocina mientras corregía exámenes en la mesa, esperando a que levantara la vista para correr y hundir su rostro en mi regazo. Solo necesitaba un abrazo, decía. Nunca le dije que yo también los necesitaba. Después de que Luis murió, todo cambió. Me convertí en madre y padre de la noche a la mañana, con apenas 34 años, enterrada bajo papeles de hipoteca, reclamos de seguros y una niña que no entendía a dónde se había ido su papá. La primera noche sin él se metió en mi cama y susurró, ahora yo te cuidaré, mami. Tenía 5 años. Casi me destrozó. Nos las arreglamos. Tomé turnos extra en la biblioteca y pasé los fines de semana dando clases particulares a niños del vecindario por unos pesos. Recortaba cupones, aprendí a coser. Vendí mi anillo de compromiso para pagar sus clases de piano, porque se había enamorado del sonido en 3er grado. Todavía recuerdo cómo sus dedos flotaban sobre las teclas en su primer recital, cómo buscó entre la multitud hasta encontrarme y sonrió como si ya no estuviera nerviosa. Era brillante, curiosa, terca como lo son las niñas inteligentes, cuando saben que el mundo no siempre las escucha. La animé a alzar la voz.
De todos modos asistí a cada reunión de padres. Preparé sus almuerzos con notas entre la servilleta y el sándwich. Te amo. Eres más fuerte de lo que crees. Cuando entró a la UNAM con una beca, lloré sola en el estacionamiento antes de llevarla a cenar. Ella no sabía que esa noche gasté la mitad de mis ahorros para celebrarlo como se debía. Y lo hice con gusto, porque cuando se paró con su toga y birrete mirando al mundo como si fuera suyo, pensé, lo logró. Pensé que había cumplido mi parte. Creí que siempre recordaría cómo llegamos ahí. Pero en algún momento me volví invisible en sus victorias. En algún lugar, la cercanía que teníamos se convirtió en silencio y actualizaciones corteses. No solo la crié. Construí su mundo. Y cuando se comprometió, pensé que tal vez me permitiría construir este nuevo capítulo con ella también. Cuando Valeria me llamó para decirme que Esteban le había propuesto matrimonio, su voz brillaba a través del teléfono. Podía escuchar la risa en sus palabras, la ligereza de alguien atrapado en el inicio de algo nuevo. Dijo que él se arrodilló en el mirador de Chapultepec, donde tuvieron su primera cita. Incluso contrató a un amigo para grabar todo en vídeo. Fue perfecto, mamá, dijo. Se sintió como un cuento de hadas. No lo dudé. Yo pago la boda, le dije. Lo que quieras, donde quieras, no te preocupes por nada. Ella rió sorprendida y sin aliento, pero lo dije en serio. Después de todo, quería regalarle un día que recordara para siempre, sin estrés, sin atajos, solo alegría. Al principio parecía que lo planeábamos juntas. Me mandaba fotos de lugares, muestras de colores, ideas para flores. Yo guardaba ideas, hacía hojas de cálculo, contactaba proveedores, pero poco a poco sus mensajes se hicieron más cortos. Luego dejaron de llegar. Me enteré de que habían reservado un lugar diferente al que discutimos por una historia en su Instagram. A Esteban le pareció que los viñedos tenían un toque más sofisticado, escribió. Cuando le pregunté, respondió con ligereza, has estado tan ocupada, no quería agobiarte con cada detalle. Seguía pasando. La florista era alguien que conocía a la madre de Esteban. El menú cambió sin mencionarlo. La lista de invitados se modificó. Noté nombres que no reconocía, amigos de los padres de Esteban, colegas de su empresa, mientras algunos amigos de la infancia de Valeria fueron discretamente eliminados. Tuvimos que hacer recortes, explicó. La familia de Esteban es más grande de lo que pensábamos. Cuando ofrecía ideas, ella sonreía y decía, qué lindo, mamá. Pero ya lo tenemos bajo control. Siempre, nosotros, ya no era solo ella. Esteban era educado, pero su presencia era como una puerta cerrada con una mirilla. Siempre observando, siempre manejando. Nunca me contradecía directamente, solo ajustaba la narrativa lo suficiente para tomar el control. O lo consultaremos con la organizadora, o dejaremos que el fotógrafo guíe la parte creativa, o es bonito, pero un poco pasado de moda para el estilo de Valeria. Valeria empezó a repetir esas frases como si fueran suyas. Comencé a preguntarme si me estaban editando lentamente de la boda de mi hija, como una frase que ya no encajaba en el tono. Una tarde abrí el correo de la organizadora y vi la factura. Mi nombre en la parte superior, mi tarjeta registrada, pero en las notas no estaba listada como contacto, solo Esteban y Valeria. Y fue la primera vez que pensé, esto ya no se siente como un regalo, se siente como una transacción que nunca debí presenciar. Era una tarde de martes, lo suficientemente tarde como para que el sol comenzara a bajar, suavizando todo fuera de la ventana de la cocina. Acababa de confirmar el conteo final con el proveedor de catering cuando sonó mi celular. El nombre de Valeria iluminó la pantalla. Sonreí antes de contestar. Hola, cariño, dije, esperando una pregunta rápida o un agradecimiento por algo que ni siquiera sabía que había hecho. No igualó mi tono. Hola, mamá, ¿tienes un momento? Su voz era baja, cuidadosa, como si pisara sobre cristales. Claro, dije, dejando el cuaderno que estaba usando. ¿Todo bien?
Exhaló demasiado despacio. Esteban y yo hemos estado hablando y es difícil decirlo, pero creemos que sería mejor si no vienes a la boda. Al principio no entendí las palabras, no las procesé. Esperé a que aclarara, a que riera y dijera que era broma, pero no lo hizo. Perdón, dije, aún tranquila, aún intentando darle sentido. No es personal, añadió rápido, lo que por supuesto significaba que sí lo era. Es solo que ha habido comentarios de la familia de Esteban. Se sienten incómodos con lo involucrada que has estado. ¿Involucrada? Repetí. Pagué el lugar, el vestido, la comida. Lo sé, y estoy agradecida, dijo apresurando sus palabras. Pero sienten que es demasiado, que tal vez esto se está convirtiendo más en tu día que en el nuestro. Mi pecho se vació. Entonces dije lentamente, ¿prefieres que solo mande los pesos y me quede en casa? Hubo una pausa al otro lado, lo suficientemente larga como para hacerme pensar que había perdido la señal. Pero entonces lo dijo. Creo que evitaría tensiones innecesarias. Queremos que sea algo sencillo, en paz. Sencillo, en paz. No me recordaba la última vez que me preguntó qué quería. Yo pensé en el traje que elegí el mes pasado, en el discurso que escribí pero no le mostré a nadie. En el marco de foto que envolví para darle ese día, una copia de ella y yo en su 5º cumpleaños, con betún en las mejillas y sus brazos alrededor de mi cuello. No grité, no discutí, no lloré. Entiendo, dije con la voz firme. Gracias, murmuró. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa. Colgué sin decir más. Me senté en la mesa de la cocina en silencio. El sol de la tarde trazaba sombras en la pared. No había enojo aún, no. Solo una quietud tan amplia que se sentía como caer en un lago congelado. Y pensé, lo dijo en serio. Realmente lo dijo en serio. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala con la lámpara baja todavía, con las pantuflas puestas, una cobija sobre mi regazo, como si eso pudiera mantener el frío afuera. La casa estaba en silencio, pero mi mente seguía repitiendo su voz. Creemos que sería mejor si no vienes. Cada vez que cerraba los ojos, la veía de niña parada al final del pasillo en pijama, preguntando si podía dormir en mi cama. Recordaba la primera vez que anduvo en bicicleta sin rueditas, como gritó de emoción cuando aplaudí desde la banqueta. Recordaba la carta que me escribió antes de ir a la universidad, agradeciéndome por siempre estar en casa, sin importar qué tan lejos me fuera. Y ahora yo era demasiado visible, demasiado inconveniente. Al amanecer no estaba enojada, estaba harta de fingir. Abrí mi laptop y encontré la carpeta etiquetada boda. Cada contrato, cada pago, cada recibo, mi nombre estaba en todos. No me había dado cuenta de cuánto manejé hasta que lo vi frente a mí. A las 8:15 de la mañana llamé a una abogada. No quería drama, solo claridad. Pregunté qué podía hacer, qué podía cambiar, qué opciones tenía si retiraba mi apoyo. Si los contratos están a tu nombre, dijo suavemente, tienes total discreción. Le agradecí, colgué e hice otra llamada, esta vez al lugar. Les dije que no procesaran el pago final, solo que lo retuvieran, dije, temporalmente, sin cancelaciones todavía. Repetí lo mismo al proveedor de catering, al DJ, al fotógrafo. Cada vez mi voz se volvía más firme. Alrededor del mediodía, Valeria me mandó un mensaje. Oye, la organizadora dice que no ha llegado el depósito final. ¿Todo bien? Miré la pantalla, luego escribí despacio. Estoy reevaluando qué significa apoyar. No supe de ella por horas. Tal vez no sabía qué decir. O tal vez pensó que estaba blufeando, pero no lo estaba. Por primera vez desde que se comprometió, no me movía en sus términos, y sabía que lo que viniera después no podía ignorar lo que ya me habían mostrado. El silencio no duró mucho. Por la noche, mi celular volvió a iluminarse,
esta vez con el nombre de Esteban. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. No le debía mi tiempo, pero tenía curiosidad. Hola, Alejandra, dijo con ese tono cortés que siempre envolvía críticas, solo quería ver cómo estás. Valeria está muy afectada. Dice que estás reteniendo algunos pagos finales y eso está afectando el cronograma. Lo sé, respondí. Hubo una pausa, como si esperara más. Al no llenar el silencio, continuó. Solo pienso, mira, entiendo que las cosas han sido emotivas, pero retroceder ahora se siente un poco impulsivo. Esta boda significa mucho para ella, para todos nosotros. Impulsivo. La palabra quedó flotando entre nosotros. ¿Y cómo llamarías a desinvitar a tu propia madre? Pregunté. Otra pausa. Seguro no fue fácil para ella, pero intentaba mantener la paz. No queremos tensiones innecesarias ese día. Entonces ella se queda con los pesos y elimina a la persona que los dio. Esa es tu versión de paz. Suspiró. Mira, nadie cuestiona tu generosidad, pero tal vez retroceder un poco más ayudaría a que todos se sientan más cómodos. No dije lo que pensaba, que la comodidad construida sobre borrar a alguien no es paz, es control. Terminé la llamada sin ceremonias. El siguiente mensaje llegó 1 hora después, de la madre de Esteban. Un párrafo largo, cuidadosamente redactado, pero filoso entre líneas. Sé que tienes buenas intenciones, pero las bodas pueden ser emotivas. A veces hay que soltar por el bien de la armonía. Valeria está entrando en una nueva etapa y todos debemos respetar ese cambio. Respeto, esa palabra otra vez torcida, justo lo suficiente para hacerme el problema. No respondí. Más tarde esa noche recibí un mensaje de Clara, una de mis amigas del club de lectura. Había tomado una captura de pantalla de una publicación que Valeria hizo en un grupo privado. Mi mamá está retirando los fondos en el último minuto para hacer un punto. No quería drama, pero ella lo está haciendo todo sobre ella. Solo quería un día en paz. Las palabras me golpearon más fuerte que la llamada. No solo había aceptado su narrativa, la había amplificado. No solo me apartó, me pintó como mezquina, dramática, inestable. Ahí fue cuando lo entendí. No solo me excluyeron, me convirtieron en la villana. Y una vez que te asignan ese papel, nadie espera escuchar tu versión de la historia. Era media tarde cuando escuché el crujir de llantas sobre la grava de mi entrada. Miré por la cortina y vi a Esteban salir de su coche con la mandíbula tensa. Pasos demasiado rápidos para estar calmado. No me molesté en salir. Abrí la puerta principal y esperé. Alejandra, dijo al llegar al porche, necesitamos hablar. Me hice a un lado y lo dejé pasar sin decir nada. Se paró en mi sala como quien evalúa los daños tras una tormenta. Valeria está destrozada, comenzó. No para de llorar. No entiende por qué haces esto ahora. ¿Por qué intentas arruinar su día? Lo dejé terminar. No intento arruinar nada, dije. Solo dejé de financiar un evento al que ya no estoy invitada. No es justo, replicó. No se trata de asistencia, se trata de la energía. Has estado tensa, demasiado involucrada. Levanté una ceja. ¿Demasiado involucrada? Pagué el lugar, el vestido, el catering, la música. Ese tipo de involucramiento suele venir con recibos. Exhaló por la nariz, frustrado, pero intentando mantener el tono educado. Solo queremos una celebración que refleje quiénes somos ahora. Valeria ya no es una niña, dije con voz firme. No lo es, pero las mujeres adultas no permiten que otros borren a quienes las criaron. No tuvo respuesta para eso. Se quedó ahí con los hombros rígidos. Luego se dio la vuelta sin decir más y se fue, dejando que la puerta de malla se cerrara de golpe. Unas horas después escuché un golpe más suave. Era Valeria.
Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido. No esperó una invitación, solo entró y se quedó ahí con los brazos alrededor de sí misma como intentando sostener algo roto. No sé qué quiero ya, susurró. La guié al sofá. Nos sentamos en silencio hasta que encontró las palabras. Pensé que si mantenía a todos contentos, todo saldría bien, pero ahora siento que nada de esto es mío. La miré con cuidado, viendo no a la novia, sino a la hija bajo todas las capas de presión y expectativa. Entonces no te cases, dije suavemente. Al menos no hasta que estés segura de que es tu vida la que estás eligiendo, no la versión de alguien más. No discutió, solo se inclinó hacia mí como solía hacerlo cuando el mundo le parecía demasiado grande. Y por primera vez en semanas me permití esperar que algo en ella aún recordara de dónde venía. 2 mañanas después, mi celular sonó justo después del amanecer. Reconocí el número de inmediato. Me preparé al contestar, esperando otra súplica, otro enredo de culpa y confusión, pero la voz de Valeria era tranquila. Cancelé la boda, dijo. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué? La cancelé, repitió. Anoche le dije a Esteban que no podía seguir adelante. Me senté en el borde de la cama con el teléfono pegado al oído. ¿Qué pasó? Me dio un ultimátum, dijo. Me dijo que si no podía aceptar mantener a ciertas personas fuera de la ceremonia, no estaba lista para ser su esposa, que su familia tenía expectativas y yo necesitaba alinearme. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no me iba a casar con reglas que no escribí, dijo. Su voz se quebró, y le dije que si no podía aceptar a mi madre, entonces no entendía quién soy yo. Cerré los ojos. Una ola de algo me recorrió. No triunfo, no satisfacción, sino algo más profundo, algo más cercano a la liberación. Pensé que estaba haciendo lo correcto, continuó, intentando mantener la paz. Pero la paz construida sobre fingir no dura. No, dije suavemente, no dura. No hablamos mucho más. No hacía falta. Las cosas más grandes ya se habían dicho. Esa tarde llamé a los proveedores. Esta vez sin pausas, sin dudas. Cancelé todo, y por primera vez en semanas dormí profundamente. Los pesos que había planeado gastar en un día que ya no existía irían a otro lugar ahora, hacia algo que no estuviera vestido de expectativas o resentimientos, hacia un nuevo comienzo. Tal vez para las dos. No era venganza, era algo más simple. Finalmente había salido de un papel que me asignaron sin mi permiso. Dejé de rogar por ser incluida en una historia que ayudé a construir desde el principio. No todo amor es ruidoso. Algunos son un rechazo silencioso, claridad silenciosa, dignidad silenciosa. Y a veces alejarte es la forma más honesta de permanecer fiel a ti misma. ¿Alguna vez te han borrado silenciosamente, alguien a quien criaste? ¿Qué se necesitaría para que dejaras de demostrar tu valor y simplemente te alejaras? Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.